Bienvenidos los que periódicamente estamos siguiendo esta historia de la biografía de Jesucristo. Jesús ha sido el hombre más importante que ha habido sobre la tierra y muy poca gente conoce acerca de él, a pesar de que estamos recibiendo muchos beneficios por causa de sus enseñanzas. En nuestra sociedad está armada en base a las enseñanzas de Jesús. Del punto de vista secular, estoy diciendo. El otro día habíamos visto, faltan 2 días para que Jesús lo ajusticien, lo crucifiquen, y estábamos viendo la historia de que Jesús estaba en la casa de un tal Simón, le llamaban Simón el leproso, y ahí nos dejó una enseñanza. La enseñanza que el otro día vimos, que nos dejó, que la leímos no del Evangelio de Mateo, que es el que estamos siguiendo, sino de Lucas, porque Lucas es investigativo y en vez de ponerlo al final, lo pone al principio, en el capítulo 7. Y los demás evangelios lo ponen al final, porque esto sucedió un par de días antes de que Jesús sea tomado prisionero. Y aprendimos de que al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y en nuestra vida diaria es lo mismo. Cuando uno sale de un bajo fondo no deseable y uno se convierte a Dios y Dios lo hace una nueva creación, uno está agradecido y da gracias a Dios. Pero cuando uno lleva una vida normal, como todo el mundo, no tiene muchas cosas de que arrepentirse, también es un cristiano medio frívolo que no ama tanto. ¿Por qué? Porque él se creía de que él estaba en condiciones, que no era tan pecador, y entonces todos estamos en la misma condición delante de Dios. Somos pecadores, no importa que seamos personas honorables o que seamos personas de bajo fondo, con respecto a Dios estamos todos en infracción. Porque no es el pecado más grande que el ser humano tiene, no es no hacer lo que Dios manda, sino lo que uno quiere. Cuando uno hace lo que uno quiere y no lo que Dios manda, está en una infracción. Está en infracción. Así que no importa a qué nivel social uno salga, uno necesita de Dios, necesita de que Dios lo perdone, necesita que el sentido de culpa sea erradicado de nuestra vida, y necesitamos hacer la paz con Dios y vivir con el propósito que hemos sido creados. Hoy vamos a leer el mismo pasaje, por ahora según San Mateo, que lo encara desde otro ángulo. Dice, en el capítulo 26, versículo 6 dice: Jesús estaba en Betania, en casa de Simón, al que llamaban el leproso. El otro día vimos también que Jesús estaba en Betania, en casa de Simón, al que llamaban el leproso. En esto se le acercó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro. Mientras Jesús estaba a la mesa, ella le derramó el perfume sobre la cabeza. Allá vimos, el otro día estábamos viendo de que la mujer derramó el perfume sobre los pies, y acá dice sobre la cabeza. Yo calculo que le derramó sobre la cabeza y sobre los pies, y de acuerdo al escritor, cada uno lo relata desde el punto de vista que más lo impactó. Es lo mismo que cuando hay un choque en la calle. Algunos dicen, uy, hay 3 accidentados, y otros dicen, uy, el auto, qué auto más lindo, cómo se ha quedado destrozado. De acuerdo a la persona, mira el mismo acontecimiento desde otro ángulo. Y este evangelio mira el acontecimiento desde el punto de vista de que Jesús fue ungido por esta mujer desde la cabeza y allá los pies. Bueno. Mientras Jesús estaba a la mesa, ella le derramó el perfume sobre la cabeza. Ahora les voy a decir una cosa. Los judíos no usaban mesa para comer. En la traducción, como es interpretativa, pone mesa. Ellos se sentaban en el piso, no tenían sillas tampoco. El dibujo de Miguel Ángel está
pintado la Santa Cena de acuerdo al punto de vista del tiempo en que vivía Miguel Ángel, que pintó la Capilla Sixtina. Entonces pone una mesa y pone todos los discípulos a la vuelta y Jesús en la cabecera, pero cuando Jesús estaba en esa fiesta no estaba sentado a la mesa, se sentaban en el piso, ponían el plato en el medio y todos comían del mismo plato. Y estaban apoyados sobre el codo izquierdo, recostado y con la mano derecha comían uno a continuación del otro. Por eso en alguna parte dice que Juan estaba recostado sobre Jesús. Y entonces si sabemos las costumbres de la época, de que no se sentaban en una silla, sino que estaban en el piso, entonces podía estar recostado. El que estaba a la mano derecha de Jesús era Juan y podía estar recostado sobre Jesús cuando estaban en diferentes oportunidades. Yo creo que en la Santa Cena Juan estaba recostado sobre Jesús, lo que vamos a leer más adelante. Los discípulos, al ver esto, que la mujer rompió ese frasco de perfume que valía como 300 denarios, al verlo se enojaron y comenzaron a decir: ¿por qué se desperdicia esto? ¿Saben quién dice? Según Juan, el que empezó la discusión fue Judas Iscariote, porque él era el tesorero, él era el que tenía la bolsa cuando la gente daba ofrendas a Jesús, porque Jesús era muy organizado. No es que era una persona que andaba predicando, no, él estaba bien organizado. Él primero mandaba a sus discípulos a un pueblo, después venía él y ellos primero removían todo el pueblo enseñando acerca del Evangelio del Reino, y después venía Jesús haciendo milagros y maravillas y sellando lo que ellos habían empezado. Él era muy organizado. Tenía un tesorero, que este tesorero era el que recibía las ofrendas, y dice en otra parte que el tesorero metía la mano en la bolsa. Y entonces este tesorero revolucionó a los discípulos de Jesús, hablando en contra de la mujer. El otro día ya me había llegado que la mujer era María, la hermana de Lázaro. Y los revolucionó a todos, y todos empezaron a protestar contra María: ¿por qué tiraste este perfume? ¿Por qué no lo vendiste? Y ese dinero podíamos habérselo dado a los pobres en vez de desperdiciarse de esta manera. Los discípulos, al verlo, se enojaron y comenzaron a decir: ¿por qué se desperdicia esto? Pudo haberse vendido por mucho dinero para ayudar a los pobres, y mucho dinero eran 300 salarios de una persona, o sea, en un año de trabajo. Jesús lo oyó y les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ha hecho una obra buena conmigo. ¿Por qué la molestan? Ha hecho una buena obra conmigo. Pues a los pobres los tendrán siempre entre ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. ¿Por qué la molesta? A los pobres van a tener siempre, pero a mí no siempre me van a tener. Lo que esta mujer ha hecho, lo que ha hecho esta mujer al derramar el perfume sobre mi cuerpo, es prepararme para mi entierro. La mujer me está profetizando, preparando para mi entierro. Me están ungiendo. Los judíos, cuando alguien se moría, lo ungían con un montón de ungüentos, especialmente mirra y aloe, el que nosotros conocemos, la planta de aloe. Hacían un compuesto y ungían el cuerpo, y ese aloe, que es fungicida y antiparasitario y un montón de cosas, entonces mantenía el cuerpo más tiempo sin que se eche a perder. Y Jesús dice, en el otro parte, dice que el que empezó fue Judas. No es porque Judas quería a los pobres, sino porque él metía la mano en la bolsa. Fíjense, en nuestro tiempo también hay muchos que meten la mano en la bolsa, y hay muchos que usan de la fe de la gente, pero en beneficio propio, no porque aman a la gente, sino porque se quieren a sí mismos y quieren vivir una vida cómoda sin trabajar. Inclusive hay muchos que son líderes, son líderes y van a dar cuenta a Dios. Todos nosotros vamos a dar cuenta a Dios. Dios también es fuego consumidor. Él es amor, pero también es justicia. Y si no hay castigo, entonces ¿dónde está la justicia? Ahí tiene que haber premios y castigos. Ya lo hemos visto antes eso nosotros.
Dice, pues a los pobres los tendrán siempre entre ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Lo que ha hecho esta mujer al derramar el perfume sobre mi cuerpo es prepararme para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie esta buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer y así será recordada. Y es lo que estamos haciendo hoy. Jesús profetizó de que eso se iba a decir en cualquier lugar donde se enseñaran acerca de sus cosas. Y esta mujer, la gloria de esta mujer, de que derramó el perfume, que era ese frasco que ella tenía guardado de mucho valor, porque las mujeres judías usaban mucho perfume, no se bañaban tanto, pero sí usaban mucho perfume. Y entonces para ellos era muy importante el perfume, y ella demostró su amor derramando su corazón, derramando ese perfume sobre Jesús. Ahora, continúa. Uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, yo creo que como antes se escribía manualmente, por eso se llaman manuscritos, los libros de la Biblia antiguos antes de la imprenta era todo a mano, manuscrito. Yo calculo que Judas no era Iscariote, sino Sicariote, era un sicario, tenía varios revolucionarios Jesús dentro de los 12, y uno de estos era Judas, y Judas creía que Jesús iba a ungirse como rey, iba a derrotar a los romanos y los iba a expulsar de la tierra, era muy nacionalista. Pero cuando Judas se dio cuenta de que no era esa la situación, porque Jesús vino a establecer su reino, pero el reino que él ha establecido, que ha cambiado el rumbo de la historia humana, es un reino espiritual, no un reino en un lugar determinado que nosotros llamamos Tierra Santa, sino es un reino en todo el mundo, de toda lengua, raza y nación, donde se reúne un grupo de cristianos a adorar a Dios. Dios busca adoradores, ahí en medio está Jesús. Ya no es Jerusalén. Mucha gente quiere ir a Jerusalén, al muro de los lamentos, que es el único muro que quedó del templo que estaba cuando Jesús estaba acá sobre la tierra. Y van y oran y rezan y qué sé yo, derraman y ponen papelitos entre las piedras del muro pidiéndola. Pero Dios nos escucha en cualquier lugar de la tierra donde estemos, porque como Él cambió su estrategia, el antiguo pacto lo neutralizó y formó un nuevo pacto en toda raza, lengua y nación y en todos los lugares de la tierra, no en un solo determinado. Jesús cambió, era extraordinario en los planes. Por eso que la iglesia está en todo el mundo desparramada. Como Judas se dio cuenta de que Jesús no iba a ungirse como rey, entonces lo traicionó. Y como no era honesto, estaba vendiendo una imagen, pero era otra cosa, y Jesús lo sabía. Yo creo que estaba preparado para el trabajo que iba a hacer. Jesús sabía lo que Judas hacía y sin embargo él lo dejaba. Jesús dijo que tenemos que dejar que viva la cizaña y el trigo juntos. La mala hierba y la buena tienen que convivir. Y en las iglesias tiene que haber personas que son mala hierba, pero que están mezclados con la buena, y esos que son malas son noticias. Y los que son buenas no son noticias, pero tenemos que convivir juntos. Y nosotros no somos quienes para hacer jueces y sacar a uno y poner a otro. Eso lo van a hacer los ángeles. Cuando Cristo venga con sus santos ángeles, van a separar los buenos de los malos, así como separa el pastor las ovejas de las cabras. Entonces, uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me quieren dar y yo les entrego a Jesús? Ellos le pagaron 30 monedas de plata, o sea, lo vendió. Cuando Judas se dio cuenta de que Jesús no iba a establecer un reino, determinó traicionándolo. ¿Cuántos de nosotros hacemos tanto bien a las personas? ¿Cuánto no vio Judas todo lo que Jesús hizo durante los 3 años y medio que estuvo caminando con él? Sin embargo, a veces el corazón humano es tan duro que solamente ve lo que le conviene. No fue impactado por todas esas cosas. Él lo único que le interesaba era su posición social, estar al lado del que él pensaba que iba a ser el rey, porque era un guerrillero.
pero cuando se dio cuenta fue y lo vendió a Jesús. ¿Por cuánto lo vendió? Le dijo a los sacerdotes, ya habían determinado que lo iban a matar. Pero no en la fiesta, ya lo habíamos visto, para que no se alborote la gente. Pero cuando Judas fue, dice en otra parte que se llenaron de alegría, porque Judas fue para traicionarlo. Le dijo, ¿cuánto me pagan y yo se los entrego? ¿Qué? Agarraron al sol con la mano. ¿Y cuánto lo vendieron? ¿Cuánto le pagaron a Judas? 30 monedas de plata. ¿Cuánto era 30 monedas de plata? Yo no sé. Pero lo que sí sé es que cuando Judas vio toda la injusticia que cometieron con Jesús, que hicieron todo irregularmente, entre gallos y medianoche, fue nuevamente a los sumos sacerdotes. Pescó el dinero y se lo quiso devolver, pero ellos no lo quisieron recibir. Dice, no, este dinero no es dinero de sangre, es dinero que hemos comprado la vida de este hombre con este dinero. No lo podemos poner en las arcas del templo. Entonces Judas, como no se lo ¿qué hizo? Lo tiró ahí al piso. ¿Qué hicieron los sumos sacerdotes? Recogieron el dinero. Con ese dinero compraron un pedazo de tierra y ese pedazo de tierra lo designaron a hacer un cementerio para los extranjeros. O sea que no era poca plata, compraron la tierra para hacer un cementerio para los extranjeros con ese dinero. Así que fíjense la cantidad de plata que Judas recibió por vender a Jesús. Dice, y desde entonces, cuando ya él había tratado con los sumos sacerdotes, desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. Y fue lo que hizo. Y yo me gustaría seguir más adelante, pero se nos va a hacer muy largo. Vamos a terminar acá. Pero lo único que aprendamos de este pasado, no seamos Judas en la vida. No seamos Judas. No traicionemos a nadie por la espalda. Tenemos que ser agradecidos. Cuando alguien nos hace un favor hay que ser agradecido. No hay que reclamar derechos y no nos importa lo que han hecho. ¿Cuántas veces me han puesto a mí en todos los años que tengo el puñal por la espalda gente que uno se ha cansado de hacerle bien y sin embargo en alguna oportunidad, porque uno no pudo, no quiso o no se dio cuenta, no le hizo eso que quería y vino y le puso el puñal de atrás, que fue lo que Judas hizo? Espero que ninguno de nosotros tengamos esa característica de ser un Judas, Y hay muchos Judas en medio nuestro, Espero que Dios los bendiga y que aprendamos esto de lo que Judas hizo ese día traicionando a Jesús.